En el tranquilo corregimiento de Ceilán, en medio de los verdes paisajes del Valle del Cauca, una noche oscura se tiñó de horror y tragedia. Los hechos ocurridos allí, por su nivel de sevicia, maldad y terror, representan uno de los eventos más oscuros de la historia de Colombia. La masacre perpetrada por los chulavitas deja una marca imborrable en esta comunidad rural, marcando el hito máximo de una ola de violencia que cambiaría la vida de cientos de personas y de sus generaciones posteriores para siempre. En este capítulo de Historias y Relatos exploraremos los eventos devastadores de aquella noche fatal en Ceilán, tal como fueron retratados por Daniel Caicedo en su obra Viento Seco. Vale la pena mencionar que, debido a la crudeza de los hechos narrados y la intensidad del relato, se aconseja la discreción del oyente. Esto es Historias y Relatos. 11 años después de los terribles sucesos ocurridos en el corregimiento de Ceilán, el 27 de octubre de 1949, el periódico El Relator de la ciudad de Cali se atrevió a publicar lo ocurrido. En Colombia hemos conocido muchas atrocidades, pero tal vez ninguna como la de Ceilán, en el Valle del Cauca, donde más de 150 inocentes fueron asesinados, mujeres violadas, labriegos mutilados, niños empalados e incendiado todo el poblado. La masacre de Ceilán tuvo sus orígenes el 9 de abril de 1948, cuando el pueblo liberal, enfurecido por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, fue instigado por apátridas a atentar contra ciudadanos que nada tenían que ver con el magnicidio. En Ceilán, un corregimiento de Bugalagrande, aquel día luctuoso mataron a varios conservadores, lo que movilizó a los pájaros que imponían el terror en el Valle del Cauca a fraguar una venganza contra los nuevoabrileños de ese poblado. Ya entonces, a mediados de octubre de 1949, unos 300 individuos, entre pájaros y chulavitas, establecieron un campamento cerca de Ceilán, permaneciendo amenazantes, hasta que una avioneta lanzó miles de hojas anunciando que nada tenían que temer los pobladores, pues ya habían apresado a los nuevoabrileños, causantes de los asesinatos. Poco después, los pájaros y chulavitas que merodeaban Ceilán se esfumaron, haciendo que la comunidad bajara la guardia y se acostara tranquila. A las 3 de la mañana del 27 de octubre, el estallido de unos tacos de dinamita rompió el silencio de la noche. Una horda irrumpió por 3 sectores de la población, vivando a Laureano Gómez. Era la policía chulavita, bajo la administración del gobernador Nicolás Borrero Olano, anegando en sangre al Valle del Cauca, junto con los matones de las bandas de Pájaro Azul, Pájaro Verde, El Pollo, todos ellos al servicio de León María Lozano, alias El Cóndor, y de Lamparilla. Mal armados y en manifiesta inferioridad numérica, los liberales de Ceilán fueron incapaces de contener a los atacantes que desocuparon el comercio, quemaron las viviendas, violaron a las mujeres, castraron a los hombres y mataron a todo ser viviente que se cruzara en su camino. Al concluir la masacre, amontonaron muertos y agonizantes en pilas prendidas con gasolina. Fue una noche infernal. Por los resquicios de las tejas salían penachos de humo rizado. Caballos ensillados corrían despavoridos por las calles. En las vigas se balanceaban cuerpos desnudos, sangrantes, torturados antes de ahorcarlos. Y por la carretera rodaban camiones cargados de campesinos sorprendidos en la fuga, a quienes descargaron al lado del puente sobre el río Bugalagrande, donde los ultimaron al filo de machete. Las aguas se tiñeron de rojo y corriente abajo los gallinazos empezaron a volar en círculos, oteando los cadáveres enredados en los juncos de las orillas. Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, fue uno de los pocos sobrevivientes de la masacre. Con 18 años de edad se sostenía con la venta de leña y quesos en una pequeña tienda a la salida de Ceilán. Yo ahí sí me puse a pensar diferente, expresó años más tarde al referirse a los terribles hechos en Ceilán. Dijo, esta situación es muy complicada, parece que todo cambió, entonces hay que buscar una solución. Fue entonces cuando regresó a Génova, su pueblo natal, para posteriormente enrolarse en las bandas que hicieron frente a los pájaros y a los chulavitas. A continuación, relatamos los 6 primeros capítulos de Viento Seco, la obra de Daniel Caicedo, en los que se relatan a su manera los hechos ocurridos en la masacre de Ceilán.
Deprisa en la noche, Antonio Gallardo y Marcela bajaban la falda de la montaña. El temor a la tragedia y la oscuridad hacían interminable la distancia de 1 kilómetro que los separaba de la casa. Corrieron 2 cuadras, sus corazones saltaban preocupados y su respiración empezó a ser fatigosa. Se detuvieron un instante. El viento los alcanzó, también se detuvo y dejó que las hojas de hierba se irguieran y siguió su marcha pegada a la montaña. Y la montaña sentía su paso. El cielo de la aldea de Ceilán estaba lleno de candelazos y el ruido de disparos. Los chulavitas atacaban. Antonio y Marcela habían sido sorprendidos por el asalto en la torreta, atalaya de piedra arrojada por la explosión de alguno de los picachos que tenían a su espalda, o quizás de los que distantes quedaban en la otra banda del Cauca. Allí, todos los días, Antonio esperaba a su esposa, y allí, entre el paisaje del valle, soltaba el pensamiento y diluía su sensibilidad en el azul profundo de la distancia. Continuaron tras del viento. «Antonio, oye», dijo Marcela con la voz quebrada. «Sí, mujer, veamos el modo de defendernos. Si lo hubiera sabido me habría quedado para hacerles frente con los peones y mis armas». Y continuaron la marcha cautelosamente, con los ojos como faros inquietos y el oído en el viento. Y el viento aulló, y las voces aullaron en el viento. Se distinguían ruidos de maderas rotas, golpes, disparos secos, disparos silbantes, disparos sordos y explosiones. Y entre ellos una confusión de gritos. «Antonio, los están matando». «No, no creas eso», respondió Antonio, pero su corazón trepidaba con temor ante la evidencia de la catástrofe. Se aseguró que esas gentes no tienen otro interés que impedir a los liberales votar en las elecciones de noviembre. Solo vienen a llevarse a los hombres mayores. Posiblemente se contentan con quitarle las cédulas de identificación. Y llegaron a la alambrada que separaba el maizal del potrero, a 5 cuadras de la casa de la estancia, situadas en las lindes de la carretera, en la entrada de Ceilán. Él apartó los alambres espinosos para que ella pasara y después utilizó un poste de la cerca como garrucha y saltó. Al caer, se arañó el brazo con las hojas dentadas del maíz. Las hojas chasqueaban porque el viento las azotaba con furia. Las mazorcas movían sus cabelleras amarillas y los tallos se cruzaban. El ruido del maizal hacía más confusa la sombra de la aldea. Antonio se adelantó unos pasos a Marcela, quien trataba de desenredar su enagua engarzada en unas chamisas. Marchó un poco. Entre ambos surgió la silueta de un espantapájaros. Marcela se paró asustada entre esos brazos de cruz cubiertos de harapos que parecían tener vida propia. Tenía la sensación de ver a su Antonio crucificado ante ella. Sollozando, cerró los ojos húmedos de lágrimas. «Antonio, no dejes que te cojan. Hazlo por la niña, por tus padres y por mí. Ten prudencia». Y corrió hasta alcanzarlo. Los animales del campo se habían despertado, huían o atisbaban vigilantes y lanzaban sus expresiones de alerta. Antonio se paró a la atracción hecha por Marcela, sin hablar, con los músculos contraídos y con el pensamiento preso de ideas defensivas. Su mano derecha agarraba el machete, su inseparable machete de monte. «Antonio, ten la seguridad de que no les van a causar daño ni a la niña ni a los viejos», decía Marcela para tranquilizarlo y apaciguarse. «Cuando más se llevan a los peones. Mañana vas a Tuluá y los haces poner en libertad». El instinto les hizo aminorar la marcha. Continuaron el avance con precaución porque el fogueo no cesaba. El viento deshizo lo andado y ellos fueron contra el viento. Llegaron al cafetal, que cerraba con ramas cuajadas de frutos los claros de los surcos. La luz de las estrellas no proyectaba sombras y penetraba debajo del follaje. Pasaron la cerca que separaba los cafetos del maíz y caminaron cuidadosamente sobre la hojarasca. A 1 cuadra de la casa, escucharon el quejido de un perro. Se acercaron y vieron a Tritón, un lobo negro de la jauría, tendido sobre una charca de sangre. El animal quiso incorporarse al sentir a sus amos, pero la cabeza se le desmadejó con un aullido débil, casi como un llanto reprimido. Miró con esa mirada tristísima de los animales enfermos y murió. Sus dueños no tuvieron tiempo de acariciarlo ni de darle una palabra de saludo. Apenas alcanzaron a agacharse y comprobar que estaba muerto, atravesado por una bala. Marcela no pudo contener las lágrimas y Antonio lanzó una maldición.
Como Marcela comprendiera por la expresión del rostro de su marido que éste quería afrontar valerosamente la situación, lo cogió por el brazo y le dijo: primero tenemos que salvar a los viejos y a la niña. Ten prudencia e ingeniémonos el modo de escapar con ellos. ¿Qué podemos hacer con tantos? Y siguieron el recorrido de ese kilómetro que la ansiedad hacía interminable. Desde que empezaron los disparos había pasado media hora, que no podía ser medida con relojes de tiempo, porque era la eternidad de la angustia. Los tiros y las descargas de fusilería disminuyeron gradualmente. El aire trajo un olor a humo, y pocos momentos después empezaron a salir llamas de las casas. «Antonio, incendio, la niña», gritó Marcela, al tiempo que soltó el brazo de su marido y voló hacia la casa. Llegó al corral, cercado por el palenque de la huerta y la tapia. La casa se abrazaba por los cuatro costados. Entre las llamas y los remolinos de pavesas que el aire levantaba del incendio, quedó clavada de espanto. Con el cerebro paralizado, dio un grito desgarrador y de un salto se coló por la puerta del patio. El humo la asfixiaba y el ruido que hacían los asaltantes de las casas vecinas a medio dorar por el fuego la enervaba. De improviso salió un policía rezagado con el producto de su pillaje, un radio de pilas en sus manos. En cuanto vio a Marcela, puso el radio en el suelo y se abalanzó sobre ella, lúbrico y feroz. La cogió entre sus brazos, ella le mordió y le clavó las uñas en el rostro con desesperación impotente. En los resquicios de las tejas salían penachos de humo rizado. El resplandor de las llamas proyectaba las sombras temblorosas de Marcela y su atacante, un policía de unos 30 años, con uniforme gris, correajes blancos y el revólver al cinto. A ellos se le unió Antonio, quien separó a Marcela y empezó una riña a muerte con el chulavita. Muy rápido, con el brazo de potentes músculos, enarboló el machete y no le dio tiempo de esquivar los golpes y echar mano al revólver. En la acometida, con la energía que la razón da a quien la tiene, cogió la ofensiva. El chulavita saltaba y procuraba escapar, pero le dio un traspié que le hizo perder el equilibrio. Antonio aprovechó la ventaja y descargó con todas sus fuerzas, ciego de ira como un ángel justiciero. De un mandoble seco le desgajó el brazo a la altura del codo. La sangre saltó y el hombre pidió perdón a gritos. Antonio no veía ni escuchaba de la rabia vengadora. Volvió a la carga y le abrió la cabeza de un solo tajo. El agente se desplomó y Antonio saltó sobre él y le hundió en el pecho el machete. Sacó el arma de un tirón, la limpió en las piernas del vencido. En este lapso Marcela había penetrado ya en la casa. Atravesó un par de alcobas, las llamas lamían los bareques de las paredes y volteaban en las cornisas para alcanzar el cielo raso. El humo le picaba en la nariz y la hacía toser. El humo olía a gasolina que habían rociado para el incendio. Marcela no se daba cuenta de que su cuerpo al pasar hacía un vacío que atraía las llamas. Sus ropas y cabellos se chamuscaban. Buscaba los suyos, pero con un instinto, ya que la confusión y el humo le hacían fallar los sentidos. Penetró en un amplio recinto de la sala y alcanzó a oír el lamento de una niña, mezclado a los gritos desgarradores de los padres de Antonio, de la criada y de los dos peones, amarrados con lazos y amontonados en un rincón. A la niña seguramente la habían dejado por muerta fuera del grupo, bajo la ventana. La recogió y la apretó contra su pecho y salió enloquecida, sin poder hacer nada por los otros, a quien devoraban las llamas. Se dio cuenta, en una mirada de horror, que sus rostros estaban deformados y que sus cuerpos, mutilados, presentaban heridas del color de las llamas. El viejo José Gallardo había sido cegado y otro enorme tajo dejaba salir los intestinos. Los peones habían sido castrados y de sus bocas arrancadas las lenguas. Las dos mujeres presentaban, en vez de pechos, dos heridas que emanaban trenzas de sangre. Ambas habían sido violadas y hendidas con bayonetas. Cuando Marcela apareció en el corredor, Antonio procuraba despejar los leños encendidos en la puerta para entrar a la casa. Al ver a su esposa con la niña en brazos, corrió en su búsqueda y extinguió con sus manos las puntas ardidas y humeantes de los vestidos. Una oleada de fuego, humo y gritos salió de la casa. Algunos techos se hundieron y dos paredes se desplomaron entre la nube de polvo brillante. Antonio se cogió la cabeza con las manos. No sabía qué hacer. Quería meterse entre los escombros y salvarlos a todos, pero las manos de fuego no lo dejaban pasar. Marcela lloraba y besaba a María José, la hija.
Instintivamente se guarecieron detrás de la tapia. El calor era insufrible y había que escapar. Antonio, mirando el incendio, sentía que algo superior a su voluntad lo amarraba y le impedía abandonar el lugar, y luchaba con su deseo de matar chulavitas o salvar a esa esposa acongojada y a esa hija moribunda. En medio de la desolación de su alma, sin saber por qué cogió a su mujer, se recostó con ella al palenque y, con sombras pegadas a las sombras, salieron del corral. Los cafetos les recibieron entre sus ramas. No podían dirigirse hacia la carretera porque esta, que es la calle principal de Ceilán, estaba llena de detectives y policías uniformados y de civiles con armas. Era menester esperar que acabaran la matanza, el saqueo, el incendio, para poder seguir la vía del atajo que va de la aldea al pueblo de Andalucía. Tuvieron por la fuerza que ver lo que pasaba, y con dolor, indignación y pena miraban los incendios y los crímenes. Unas pocas casas pertenecientes a los conservadores, previamente señaladas con cruces azules, estaban intactas. Las otras ardían con llamas de variadísimos colores, según que consumieran las cantinas, los graneros, los establos o los cuerpos amarrados. Vehículos y caballos ensillados corrían por la calle principal y la plazuela. A través de las ventanas de las casas no incendiadas todavía se observaba el macabro espectáculo de los maridos castrados, obligados a presenciar la violación de sus esposas e hijas. En la casa de Manuel Pacheco se balanceaban de las vigas de la enramada varios cuerpos desnudos sangrantes, torturados antes de ahorcarlos. La hija de Juan Velázquez estaba clavada con un machete que le atravesaba el vientre al entablado del corredor de su vivienda. El chamón, chulavita negro amoratado como el ave que le había dado su nombre, defecaba en la boca de un agonizante. El descuartizador tenía maniatado a Jorge López, jefecillo liberal de la vereda, a quien pinchaba con un afilado cuchillo de matarife. Los gritos le causaban satisfacción. Lo torturó largo rato, con destreza inigualable. Le cortó los dedos de las manos, de los pies, le mutiló la nariz y las orejas, le quitó la lengua, le enucleó los ojos y a tiras, manchas de grasa, músculos y nervios. Le quitó la piel. Lo abandonó en su agonía de sangre para alcanzar a una mujer que corría y a la cual se contentó con cercenarle los pechos y hendirle el sexo. Y entre las contracciones de la muerte la poseía. El tiroteo se oía disminuir en las callejuelas del poblado y se concentraba en la plaza. Por la carretera o calle principal pasaban camiones cargados de campesinos sorprendidos en la fuga. Los demás, hombres, mujeres y niños, se calcinaban dentro de las casas o iluminaban como gigantescas teas todos los recodos de la calle. En esta, docenas de niñas violadas eran asesinadas. En un ángulo de la plaza, frente a las oficinas del gobierno, descargaban a los fugitivos. Los culetazos, patadas y las imprecaciones soeces caían como plaga bíblica sobre ellos. Los hombres doblaban su cuerpo para protegerse y esquivar los golpes, ya que no podían hacerlo con las manos amarradas a la espalda, en cadena de galiotes. Los chulavitas les desfiguraban el rostro con las cachas de los revólveres. Parecía que lloviera sangre. Las culatas de las carabinas rompían huesos con sonido hueco, que prolongaba un eco de gritos. Pero en esos momentos los golpes ahogaban los gritos. En el aire las pavesas hacían giros luminosos aunque el aire no se movía. El grupo de cautivos crecía y se apretujaba como una manada de corderos perseguida por los lobos. El cordero, con sus ojos lacustres, es la imagen del hombre perseguido. Varios campesinos que habían sido enlazados y traídos a rastras por las calles, que con sus piedras cortaron las ropas y desgarraron sus carnes. En la manada humana habían fallecido más de 10 y otros agonizaban sin saber aún lo que pasaba, como sucedía todo aquello en tan poco tiempo. Y todos miraban la vida con horror y el valor desapareció tronchado por la impotencia. Los ojos se volvían al cielo en oración sin esquema, con la fe de las grandes necesidades y con el alma y el deseo mezclados. Y gritos, gritos, gritos. Lamparilla, el jefe de los pájaros, les ordenó a unos detectives y policías que hicieran subir a los detenidos en los camiones. Y los hombres, con la obediencia que da el miedo, subieron.
En 3 camiones apiñaron a golpes 150 prisioneros que se asfixiaban por el apiñuscamiento. Los que no pudieron subir fueron macheteados delante de los otros, inconscientes, con los ojos húmedos y el corazón de un hilo. Los moribundos y los cadáveres fueron hacinados a pocos pasos, rociados con gasolina e incendiados. La pila de cuerpos se estremeció y lanzó un grito gigante que rebotó en los incendios. 5 agonizantes sacaron fuerzas y corrieron enloquecidos, dando alaridos e iluminando con enormes bombillas la plaza. Los policías rieron a carcajadas, divertidos por la fantasía del espectáculo. Lamparilla, con la sonrisa en los labios, sacó su revólver y de una sola ráfaga de 5 disparos dio muerte a los 5 fugitivos. Pájaro Azul se acercó y le dijo: «Oiga, jefe, la próxima vez déjeme ensayar a mí. Le apuesto 500 pesos a que también los bajo a todos sin apuntar». «Bueno», contestó Lamparilla, «van los 500 pesos». Las fogatas humanas crepitaban en distintos puntos de la plaza. Todavía se movían algunos cuerpos. Un humo apestoso a cerdo asado llenaba el aire. Algunos bandoleros sacaban sus pañuelos y se tapaban la nariz. Otros reían a carcajadas y empinaban el codo bebiendo. Bebían licores robados en las tiendas de los caminos que habían transitado. Pegado al cuello de un joven moribundo, el vampiro tragaba, sediento, la sangre que emanaba la yugular abierta. Repetía el episodio que le dio su apodo. Una noche, en Bolívar, pueblecillo del norte del valle, entró al cafetín de la localidad. Se dirigió a un parroquiano solitario que bebía una taza de tinto y le dijo, revólver en mano, con voz recia que dominó las conversaciones: «Dentro de minutos te voy a matar. Tómate esa cerveza, o lo que quieras, porque te vas a morir». Se dirigió a los demás concurrentes y añadió: «Ustedes se quedan donde están porque tienen que ver morir a este. Cantinero, tráigale una cerveza bien fría». Y vuelto a la presunta víctima: «Tómatela, el último gusto que te vas a dar. Te quedan pocos minutos». 4 y medio. El condenado, petrificado de sorpresa y de temor, quiso pronunciar alguna palabra, pero el vampiro lo silenció con un grito y el revólver a la altura de los ojos. El hombre estaba como hechizado por los brillos del arma y la boca negra del cañón. «Te queda un minuto. Te quedan 30 segundos. Ya». Y un disparo salió del revólver. La víctima empezó a doblarse sobre el asiento y un hilo de sangre bajó a mojar la camisa. El asesino tuvo un fulgor destellante en su mirada. Se abalanzó sobre el moribundo, succionó con fuerza la herida y la deglutó. Ese día se llamó El Vampiro. Desde entonces seleccionaba una víctima joven en las matanzas. Ahora se saciaba con el hijo de Eduardo González. De los camiones salía el ruido confuso de las voces, los gritos y las plegarias. Los motores fueron puestos en marcha y los vehículos empezaron a desplazarse. Del segundo cayeron al suelo 2 hombres que el de atrás trató de despichar con las ruedas. Apenas se vio saltar el carro, no se oyó nada. Uno de los aplastados, mal cogido, quedó con vida. Un jeep en el que viajaba de pasajero un sacerdote volvió a atropellarlo. El cura se asomó y le dio su bendición. La pira humana de la plaza y las antorchas vivas también habían recibido la bendición sacerdotal. Otros camiones, automóviles y jeeps repletos de pájaros entraron en el desfile. Los caballos en que algunos civiles habían venido montados enloquecieron, rompieron sus bridas y huyeron desbocados sin jinetes, dando relinchos, encabritados y tirando coces. Solo uno iba con espuma en la jeta y sangre en los ijares, dominado por su chalán. La caravana avanzó. La caravana atravesó el pueblo y empezó el descenso hacia el valle, dominada por el incendio que se propagaba a las huertas, cafetales, potreros y maizales. El fuego se comía a los árboles como se comía a los hombres. El fuego calcinaba la tierra y la tierra echaba humo que esparcía al viento. Y el viento también ardía y todo se consumía. Y las sombras que proyectaban las llamas también se consumían. La caravana dejó el pueblo y empezó el descenso de la carretera, iluminada por el resplandor de las llamas. Las llamas y el humo eran de distintos colores. Se destacaban algunos penachos blanquísimos y estilizados, como si las almas que volaban al espacio quisieran aparecer distintas. El aire se quedó quieto, parado.
La caravana siguió sin mayor prisa su marcha. Pasó a mano izquierda la vía que conduce a Barragán, anduvo un trecho más y se detuvo a ambos lados del puente sobre el río Bugalagrande. Lamparilla y otros pájaros se apearon. Con sus armas custodiaron a los prisioneros. Lamparilla impartió sus órdenes y los chacales cayeron sobre las presas y empezó de nuevo la matanza. Cada cual quería meter sus manos en las entrañas de la víctima escogida, maniatada o impotente. Había verdadera ansia porque los cautivos eran pocos, solo 250, y era necesario repartírselos de forma que ninguno quedara sin actuar. ¿Qué dirían los otros? ¿Cómo aguantar las cuchufletas si no intervenían? Era menester encarnizarse para tener fama de macho. El más cruel era el más hombre, y todos querían rivalizar. Pájaro Azul, ratero y asesino de profesión, puso la tónica. Cayó con saña infernal sobre un hombre de acero y le pinchó hasta que sus gritos tuvieron modalidad espectral. El rostro contraído, el llanto y el terror contractuado hondo, todos los músculos le satisfacieron plenamente. Así sí valía la pena. Sobre los otros prisioneros actuaban 2 y 3 chulavitas. Le cortaban la piel en tiras largas, amputaban dedos, brazos y piernas, les pinchaban los ojos, les mutilaban la nariz, les arrancaron la lengua, hendían el vientre con yataganes y machetes y les emasculaban. La hiena celebraba sus ritos de magia negra. Habían preparado con chamisas una pequeña hoguera y se dirigía con su cuchillo de doble filo hacia un muchacho de 15 años que tenían cogido sus 2 discípulos y ayudantes. Como gran iniciado del ocultismo satánico, sabía que el corazón de un joven devolvía la juventud. Él era un anciano y quería volver a sentir los ardores de sus 20 años. En las matanzas de Betania, de Fenicia, Salónica, Dobio, de la Primavera, Andinápolis, Restrepo, de la Tulia y del Águila, había adquirido gran práctica en el arrancamiento del corazón. Llegó el joven y sin tomar en cuenta la expresión de horror, los gritos de súplica, ni los santos nombres invocados, con mano firme y destreza inaudita le clavó la hoja que revolvió certeramente hasta sacar la víscera palpitante, y con ella, ensartada en el cuello, se dirigió al fuego y la asó. Luego dividió en 3 partes, comió una y le dio las otras a sus ayudantes, y ellos también comieron. Los gritos y carreras de los que pretendían huir y las palabrotas y carcajadas de los victimarios convirtieron el sitio de los sucesos en un escenario de espanto. Olía a sangre. Se alcanzaban a distinguir los golpes crujientes de los machetes sobre los huesos y el sonido metálico que producían las armas al mellarse contra las peñas o contra las barandas del puente cuando caían para decapitar a un hombre. Los desdichados temblaban como azodados en espera de la muerte. Imploraban piedad con gritos desgarrados cuando tenían lengua y con ojos desorbitados cuando tenían ojos, pero los policías no daban cuartel. El cura bendecía desde el altillo y en su mirada resplandecía la luz fervorosa y mística del oficiante de un rito sagrado. El río, que pasaba crecido, casi fuera de cauce, recibía la ofrenda de sangre y de muerte y de agonía. Algunos alcanzaban a fallecer ahogados o golpeados contra las piedras del río. Y el río se ensangrentó y sus aguas se volvieron rojas. El puente y la carretera también estaban rojos. La sangre corría o se coagulaba en témpanos rojos, bordeados de negro. Lamparilla mandó traer palas y con ellas toda la sangre fue al río. El río se volvió más rojo. La historia de los desgarradores eventos en Ceilán continúa detalladamente en el libro Viento Seco. Los capítulos aquí expuestos narran gráficamente la masacre, revelando el verdadero terror y la maldad vivida en aquel momento. Se recomienda a quienes les interese conocer más a profundidad estos eventos la lectura del libro completa, para continuar con la historia allí narrada. También si quieres que continuemos con la narración, nos lo puedes dejar saber con un comentario en el video. Pues de hecho en el segundo capítulo del libro relata otro terrible evento ocurrido en el Valle del Cauca, la masacre de la Casa Liberal.